Los asentamientos israelíes no son asentamientos precarios de acuerdo a lo que manejamos en cuanto a nuestro léxico, nuestra jerga aquí en Uruguay. Está muy bien. Hay que comprender que son ciudades, son colonias que se construyen en territorios que la comunidad internacional y el derecho, más que la comunidad vamos a decir el derecho internacional, a través de distintas convenciones, como el Cuarto Convenio de Ginebra, pero también a través del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la Asamblea General de Naciones Unidas, el Comité Internacional de Cruz Roja, es decir, a través de organismos multilaterales que son importantes y reconocidos como tal, ya se han expedido en el pasado de que son colonias construidas en territorios ocupados por Israel. Por tanto, Israel es un Estado ocupante desde 1967 en la ribera occidental, lo que llamamos Cisjordania, ¿sí? Allí se construyen colonias que son habitadas exclusivamente por ciudadanos israelíes, muchos de ellos llegados al país muy recientemente, incluso muchos no nacidos allí, pero que tienen la condición de ser judíos y que adquieren rápidamente la documentación y la nacionalidad israelí, y viven familias enteras que son muy numerosas. Por lo general tienen una colonia donde tienen desde escuelas, jardines de infantes, por supuesto, pero también parques, piscinas, donde tienen, o sea, una ciudad moderna con todos los servicios necesarios para que vivan cómodamente. Eso, lo que se está condenando desde el Consejo de Seguridad con la resolución 2334 es pura y exclusivamente la política de construcción y expansión de esas colonias en territorios ocupados, porque esto torna o dificulta la viabilidad de la solución de los dos estados. Ana. Bueno, ahí está. Uruguay es parte de este Consejo de Seguridad. Su presencia no es permanente, no. Pero en esta etapa Uruguay forma parte de este Consejo. Sí. Y esta declaración y esta posición de Uruguay ha sido la posición histórica de nuestro país. Lo que pasa es que en el Consejo de Seguridad esta posición de declarar ilegales los asentamientos no prosperaba por el veto de Estados Unidos. ¿Qué pasó esta vez? Estados Unidos no vetó. Porque la decisión del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, fue de abstención. Al abstenerse, prosperó la declaración y de ahí, obviamente, el profundo enojo de Israel. En realidad, siempre hay que aclarar de este gobierno de Israel, de este gobierno encabezado por Netanyahu, que hace 20 años ha demostrado que no tiene una voluntad de paz, que no tiene voluntad de negociación de paz, como no lo tienen sectores de los sectores, por ejemplo, de Hamás, o como los tienen algunos sectores palestinos o de los árabes. No pensemos que eso es algo sencillo. Pero Netanyahu ha demostrado que no está de acuerdo con los dos estados, ha demostrado los hechos que hace 20 años no se conversa de la paz. Claro, y lo que hay que entender es que Uruguay votó de acuerdo al derecho internacional y eso hay que respetarlo. Los países se manifiestan democráticamente tanto en el Consejo de Seguridad, que acoge a 15 miembros, 5 permanentes y el resto no lo son. Uruguay es uno de ellos, que por 2 años ocupa ese asiento no permanente, pero hay un clamor internacional que le viene reclamando y exigiendo al gobierno actual de Israel, encabezado por el premier Netanyahu, que discontinúe, es decir, que impida la construcción de más asentamientos, porque evidentemente esto dificulta la solución de los dos estados conviviendo uno al lado del otro. Ojo, hay muchos matices, porque aquí no hay una historia de buenos y malos. Es decir, de acuerdo al derecho internacional, la construcción de estos asentamientos es ilegal, no cabrían dos lecturas. Pero ¿qué pasa? En el imaginario colectivo de estos colonos, pero también de muchos israelíes, esos territorios que son ocupados desde el 67 por Israel son Judea y Samaria, con lo cual ellos entienden que Dios se lo dio como parte de su tierra prometida al pueblo de Israel y que es completamente legal que sigan residiendo allí. También hay otros matices. Si hay un 20% de ciudadanos llamados árabes israelíes residentes en Israel que no dejan de ser palestinos en su origen, ¿por qué no podrían residir los casi ya 700.000 colonos que están viviendo en Cisjordania y Jerusalén Este, que recordemos fue anexada en el 67 a Israel como parte de la capital futura de Israel? Tanto Jerusalén Este, que la reivindican los palestinos como su futura capital, como el propio gobierno de Israel quiere trasladar de Tel Aviv a Jerusalén, su capital, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué no podrían convivir entonces en un futuro Estado palestino esos 700.000 colonos con los palestinos? Es decir, hay muchos matices aquí, pero lo que queda claro es que esta resolución
resolución, la 2334, por más que haya enojado, haya frustrado el propósito del gobierno de Netanyahu de continuar confiscando tierras a los palestinos, de continuar con demoliciones de casas, incluso sin indemnización alguna, para seguir concretando su proyecto de un solo Estado. Sí, hay que ver lo que son los mapas, es muy fácil ver eso, ¿no? Y cómo han ido perdiendo territorios. Lo que hay que entender es que es una resolución que no es ni anti-Israel ni antisemita, que es una resolución está muy bien pura y exclusivamente contra la construcción ilegal de asentamientos que ya el derecho internacional se ha expedido en más de una ocasión, que son ilegales en territorios ocupados, porque hay un desplazamiento de ciudadanos de un Estado ocupante como es Israel a un territorio ocupado de otro país, Cisjordania. Claro. Es interesante esto que vos decís porque también en la confusión muchas veces de estos temas que no son sencillos, esto podría parecer como es una cuestión contra Israel. No, no es contra Israel, ni como decís vos, ni es una decisión antisemita, sino que es una crítica, sí, a la política de un gobierno que lleva en Israel ya muchos años. Es una crítica a una política gubernamental, es decir, no es contra Israel. Y cuando uno ve lo que ocurrió hace unos días en el departamento de Maldonado, cuando la embajadora de Israel, obviamente que llevando la posición de su gobierno, no es una posición personal, se manifiesta y expresa su discrepancia públicamente frente al presidente uruguayo, es una actitud irrespetuosa, es irrespetuosa. Y además a mí me genera... Y además porque el canal de comunicación de un embajador es siempre la Cancillería del país donde está destinado, no debe ser los medios, es decir, además estaba hablando justo al lado del presidente de la nación donde está ella invitada como representante del gobierno de Israel. Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Hace ruido, ¿no? Hace ruido, porque además a uno le da como una sospecha de el embajador israelí ¿se lo haría al premier chino, al ruso, al francés? Claro. A mí me suena que no, además. Y también vamos a entender que hay que comprender que muchas veces Israel responde con este tipo de represalias, ¿no? Llamando a consultas a los embajadores. Era previsible que se iba a enojar Netanyahu, era previsible también la reacción. Ahora bien, no está justificada, porque el hecho de decir, como incluso en algún desliz la embajadora Ben-Ami dijo aquí en Uruguay, hay tantos otros países en la región que cometen tantas o más atrocidades. De alguna manera está reconociendo que es una atrocidad, entonces. Pero de todas maneras, el hecho de que hay otros países en la región que violan derechos humanos, que someten a vejaciones a su población y de que también debería haber muchas más resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Recordemos que la tarea primordial del Consejo es velar por el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, ¿sí? Y ahí tendría que haber muchísimas más resoluciones contra países, por ejemplo, como Sudán Sur, como por ejemplo también hacia China por el capítulo de Taiwán, o Pakistán y Cachemira, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? El hecho de que Israel esté actuando mal en este capítulo de los asentamientos, hay que poder condenarlo, sin decir en contrapartida, pero mira, el otro hace peor las cosas. No, claro, o sea, ese argumento no es después válido. Nos ocupamos en otro análisis, si quieres, de las falencias del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de por qué no condenan abiertamente a otros países en la región, sobre todo en Oriente Medio, donde hay regímenes totalitarios y muy despóticos. Pero eso es otra historia aparte. Tenemos que ser capaces de acatar democráticamente, porque además, como se suele trabajar en democracia, que los países han votado y hay un clamor y una exigencia a nivel internacional de que un Estado fuerte, soberano y democrático, como dicen ellos mismos ser, entonces tiene que poder rever esta política de asentamientos que torna casi inviable. Porque el mapa lo refleja. El mapa lo refleja, lo que era en lo que era el lugar en el año 1947 y cómo está a 2009. El 85% de la Palestina histórica está ocupada. Ya pertenecen mucho de ese porcentaje al Estado independiente soberano de Israel, pero hay que entender que por los acuerdos de Oslo, Cisjordania fue dividida en zona A, zona B y zona C. La zona C abarca el 63% de Cisjordania y está ocupada militarmente.